8 de la mañana, 53 minutos. Es momento de darle la bienvenida a la directora general de Educación Inicial y Primaria, a Graciela Faveiro. Ustedes saben, comenzó esta semana las escuelas de verano, 10.000 niños, algo más de 10.000 niños, más de 150 escuelas. Es el tema que nos convoca, pero también ya hablaremos de la reforma educativa y de los cambios que ya las familias experimentarán en el próximo mes de marzo. Bienvenida, Faveiro, ¿cómo anda? Buen día, gracias. Buen día. Todo muy bien. Bueno, ¿cómo arrancó escuelas de verano? Como siempre decimos, es una estrategia que tiene muchos años instalada en la educación pública, pero que siempre genera satisfacciones y gratificación. Ayer fue, primero el 2 de este mes, fue el lanzamiento del Maldonado, donde bueno, tenemos 20 escuelas, donde también se vio el gran trabajo que hay colaborativo entre la inspección departamental y la intendencia municipal, porque allí hay una estrategia diferente, asume parte del financiamiento de salarios y de la alimentación la propia intendencia, favoreciendo que las familias que trabajan en la temporada... Para dar una respuesta a las familias que trabajan en la temporada. Bien, y para el resto del país fue ayer acá en Montevideo, en la Escuela 16, ustedes nos acompañaron y habrán visto y escuchado a los niños, porque si bien el proyecto es interesante desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista social, lo más importante es observar y ver cómo los niños están esperando esa estrategia, cómo la disfrutan y cómo tienen claro que van a aprender, van a divertirse y a generar nuevos amigos. Creemos que esos tres elementos que ellos marcan como importantes son realmente fundamentales. Y justamente parte de ese objetivo es también apoyar algunos conocimientos que pueden haber quedado dudosos en el año. Y con esto ya aprovecho para preguntarle quiénes son los niños que acceden, si es que se invita a algunos, si es que de repente ellos se anotan para participar. ¿Cómo es el mecanismo para aquellos que no lo conocen? Bueno, hay criterios determinados en la distinta normativa de primaria. La División de Educación, que está al frente de la inspección técnica, ha definido históricamente algunos criterios. Por ejemplo, alumnos que ahora por la pandemia hayan tenido dificultades en la asistencia, lo que llamamos asistencia intermitente. También alumnos que tengan algunos aprendizajes descendidos, sobre todo en las áreas más específicas que importa fortalecer, que es lengua, matemática y habilidades socioemocionales también, porque todo el tema de la pandemia ha generado dificultades en los vínculos, dificultades en la comunicación, incluso afectando muchas veces la salud mental, tanto de infancias como de adultos también. Entonces, esos son algunos criterios. Otros son los niños pequeños, lo que hoy llamamos primer ciclo, y los alumnos de quinto y sexto año para fortalecerlos para el pasaje a educación media. Ya los de sexto son egresados. Yo cuando voy a trabajar con ellos estos días les digo, ¿pero ustedes son egresados? ¿Qué están haciendo en la escuela? Y justamente se mantiene ese vínculo importante que los fortalece, donde además tienen claro que si los primeros tiempos en educación media tienen dificultades, tienen un lugar de resguardo, de consulta, de acogimiento, que es la escuela. Entonces, ¿a esos niños se los detecta y se les invita a participar o la familia ya, bueno, valoran la situación y se inscriben? Los equipos directivos tienen una gran tarea acá. Ellos convocan, ellos anuncian a las familias. Ya a fin de año los invitan. Esto en diciembre, se resuelve en diciembre. Si bien todos sabemos que en el día de lunes, martes, hoy incluso, hay familias que están acudiendo a inscribir o a confirmar la inscripción. Porque ustedes saben que se busca una escuela centro, donde, por ejemplo, la escuela 16 que tuvimos ayer, y allí concurren de diversas escuelas. No son todos alumnos de esa escuela. Entonces la familia ni tampoco también son todas las escuelas. No. Es decir, tenemos en este momento en Uruguay 158 escuelas, con posibilidades de abrir alguna más, que yo he explicado que si se superan las categorías, ustedes saben que tenemos 3 categorías, hasta 50 alumnos, hasta 75 o hasta 100, y esto determina qué cantidad de maestros, de profesores y de auxiliares integran ese equipo, porque es un equipo que lidera un proyecto que lleva adelante. Y bueno, depende de ello si tenemos que abrir alguna escuela más. Eso quiere decir que va a depender de la cantidad de alumnos que lo necesiten y no que haya un cupo que termina y el resto de los niños quedan afuera. No hay duda, siempre decimos que hay lugar para todo niño, para toda familia que se acerque. Evidentemente que hay que poner límite en los cupos para poder ser una situación realmente educativa, manejable por los adultos. Por eso tenemos un caso, por ejemplo, en Canelones Centro, que la inspección está ubicada en Pando, donde una escuela ya tiene 127 niños. Evidentemente que hay que buscar una solución. Otro equipo
para que lleve adelante un proyecto y otra sede para desdoblar, como decimos los maestros, esa situación. Pero se resuelven y normalmente se inscriben más alumnos de los que concurren luego todos los días. Claro. Porque también en verano ustedes sabrán que se da una asistencia intermitente. Porque hoy, bueno, papá y mamá trabaja, tengo que ir a la escuela, pero otro día aparece una abuela, aparece un vecino, aparece un paseo a la playa, algún imprevisto, y no concurren todos los días. Que eso también ayuda a que la inscripción pueda ser un poco superior a los cupos, porque se sabe que cada día hay algunas ausencias. Digamos, ¿hay disponibilidad entonces para toda la demanda? Porque 10.000, 12.000, si uno lo compara con la matrícula de inicial y primaria, Sí. son más de 300.000 alumnos, no es tanto, Llama la ¿no? atención. Cuando las familias realmente que tenemos niños chicos, tenemos un tema con el verano, las vacaciones y muchas familias terminan resolviendo, por ejemplo, pagando colonias o quizá resolviendo no de la mejor manera para ese niño o niña, ¿no? Tengan en cuenta que el horario de escuelas de verano en primaria es de 8:30 a 13:30. Entonces también ese horario no siempre facilita a todas las familias. Pero es bueno decir, ayer la subdirectora, la compañera de gestión, la maestra Olga de las Heras, concurrió a una escuela de la zona oeste donde pensábamos que iba a haber muchos alumnos y habían 20 y pocos. Quiere decir que allí quedaban muchos cupos todavía habilitados. No siempre las familias usan el recurso o lo necesitan, o de repente hay gente en la casa todos los días, hay algún adulto que se hace cargo. O los niños, ustedes saben que transitan mucho, se van al interior, a casa de abuelos, de familia. Normalmente todos estos años se han inscrito 10, 11, 12.000 y todos son atendidos. No se supera esa inscripción que nos pueda decir, bueno, hay presupuesto, y es bueno decirlo, que siempre el presupuesto de primaria habilita estas estrategias. Más aún cuando estamos al inicio del año, ¿verdad? Donde el presupuesto está teniendo la apertura del ejercicio del 2023. Entonces, bueno, por ejemplo, el año pasado fueron alrededor de 50 millones en salarios que tuvo esta inversión. Más de 8 millones en alimentación. Eso le iba a preguntar, ¿cómo es el tema alimentación? La alimentación está concentrada para los niños que concurren a las escuelas y los adultos que allí trabajan, constando de 2 prestaciones. Un desayuno, llegan 8:30, van directo al comedor para recibir el desayuno y luego en el corte del mediodía ya 12:30 la alimentación del almuerzo. Un almuerzo que está pautado, ustedes han visto que nosotros hemos hablado del recetario, de las recomendaciones que el programa de alimentación escolar realizó, específicamente se diseñó pensando en escuelas de verano, con menúes adecuados para la temperatura y para el momento y para las actividades que los niños hacen y con recomendaciones a tener con la manipulación de alimentos, con el almacenamiento, con la higiene, que en verano hay que ser más exigente, ¿verdad? Más exhaustivo, porque todos sabemos que en verano los alimentos tienen que tener determinados cuidados. Fabeiro, aprovecho para preguntarle por los cambios que ya se van a procesar al comienzo del año lectivo. Está previsto que las clases comiencen a partir del 6 de marzo. ¿Cuáles van a ser los principales cambios que las familias van a advertir ya a partir de ese día? Bueno, en primaria ustedes saben que el año va a comenzar el 22 de febrero para los maestros, primer ciclo el 6 alumnos y segundo ciclo el 7 de marzo. ¿Por qué? Para durante ese periodo los colectivos docentes en los centros educativos tengan todo ese tiempo para dialogar, para analizar los documentos y para construir el proyecto que van a llevar adelante ese año. Los cambios que la familia va a percibir en primaria básicamente tienen que ver con 2 dimensiones. La dimensión organizativa del centro educativo, donde tiene mayor autonomía el equipo, la dirección y el equipo de trabajo, donde va a poder recepcionar a la comunidad, a las familias con propuestas, con necesidades específicas para incluir en ese proyecto, con un liderazgo importante de los directores, que justamente ustedes saben que se transitó un importante concurso el otro año. ¿Para qué? Para que cuando empezara la transformación tener la mayoría de los directores efectivos. Ese concurso realmente fue una medida muy oportuna en el sentido que generó que ya hoy en las escuelas de Uruguay tenemos muchísimos directores efectivos. Ese director va a llevar adelante el liderazgo en la parte organizativa. Y por supuesto que la otra, diría yo, la otra modificación, más que modificación, la otra universalización va a estar dada por el uso de metodologías
específicas para trabajar un diseño curricular por competencias. Pero metodologías que normalmente las llamamos entre los docentes metodologías activas, que están incorporadas en el quehacer de la escuela. ¿Por qué no nos pone ejemplos? Porque quizá eso de actitudes y no son tan fáciles para... Por ejemplo, decimos primer ciclo, 4 y 5, primero y segundo. Hasta ahora estábamos muy acostumbrados en general a que el grupo de 4 está con su maestra, el de 5 con el suyo, primero y segundo. Acá la idea es que justamente poder trabajar por intereses, por niveles educativos, de modo que si yo tengo un niño de 5 años que ya empezó a dominar la lectoescritura, un tema que comienza en primero, y está fortalecido en ese desempeño, bueno, pueda integrarse en alguna parte de la jornada, en alguno de los talleres, en alguna de las actividades, con el nivel de primer año. Algo que sucede, de hecho, en escuelas rurales. En escuelas rurales, usted sabe que se trabaja el multigrado, se trabaja incluso escuelas colaborando entre ellas. Este multigrado está en la ruralidad, también tenemos algunas escuelas urbanas que lo llevan adelante, y también es una práctica que muchas veces, hasta por necesidad, cuando trabajan 2 maestros juntos en un aula por un problema edilicio, ¿cómo se trabaja? Se trabaja en forma colaborativa, pero por una necesidad específica. Acá va a estar esta ruptura de los grupos tan rígida, esta flexibilización del trabajo en aula, está avalada porque la exigencia del propio diseño y del marco curricular lo va a permitir, lo va a habilitar. De todas maneras, perdón, yo digo que no hay nada ni autorizado ni no autorizado, todo depende de la idoneidad del docente, porque hay una ética profesional que nosotros siempre decimos, el docente toma las mejores medidas para atender a cada uno de los alumnos según sus necesidades. Ahora, para la familia, el referente va a ser la maestra o el maestro de ese grupo, más allá de este tipo de trabajo. Obviamente, sí, pero también va a haber una integración en equipo. De repente va a llegar un papá o una mamá a buscar a su hijo o a mirar, como a veces se acerca a la familia a mirar en la escuela, al recreo, el patio, y va a encontrar que su hijo o su hija no está con la que sería su maestra, entre comillas, que puede estar trabajando con otro maestro, con una dupla, porque donde se pueda habilitar trabajos colaborativos en dupla, cuando lleguemos al segundo ciclo, en el 2023 la transformación se centra, se focaliza en el primer ciclo, pero ya tenemos la mirada en quinto y sexto, donde los docentes puedan trabajar como par docente, como pareja educativa, como pareja pedagógica que le llamamos a veces. Usted mencionaba un ingrediente fundamental que es justamente la adhesión del docente a ese tipo de trabajo. Se requiere idoneidad y corazón y vocación. Sin duda. Y parece haber mucha discrepancia en muchos grupos docentes con esta nueva metodología y sobre todo la forma en la que se está aplicando, apurada, inconsulta. Bueno, usted sabrá lo que se ha valorado por parte de los docentes. ¿Cómo se va a contar entonces con ese aporte de los docentes si hay muchos que están en contra de cómo se viene trabajando? Incluyo, por ejemplo, ATD, ¿no?, que se han manifestado. Bien. Así es, pero nosotros discrepamos con esa posición. ¿Por qué? Porque en primaria está permanentemente participando y consultando la División de Educación. Primaria cuenta con más de 280 inspectores distribuidos en el territorio. Inspección técnica, subinspección, inspectores regionales, inspectores nacionales, inspectores departamentales, inspectores de zona. Ese colectivo está permanentemente aportando y siendo consultado. A nosotros nos llegan materiales y los bajamos, como decimos, porque no es bajar porque ellos están en el segundo piso y nosotros en el primero, pero en la terminología nuestra decimos inmediatamente al colectivo técnico profesional. Sabemos, sí, que los tiempos han sido escasos, pero ustedes saben que esto urge. 2 años de pandemia nos retrasó de algún modo toda esta transformación. Pero más allá de discrepancias, de adherir o no adherir, en definitiva, cada uno en su rol tiene que aplicar la política educativa que el gobierno define. Pero cuando hablo gobierno, es la gobernanza de la educación, porque además ustedes piensen que el Plan de Desarrollo 2024 fue presentado en el 2020 y está aprobado por el Parlamento Nacional. Pero esos mismos inspectores, parte de ellos fueron los que declararon no sentirse capacitados para, como usted dice, bajar esa información,
por tener poca información, no sentirse firmes para capacitar. Entonces uno dice, bueno, sí, ante algo tan inminente y si los capacitadores no se sienten capacitados para trasladar esa información, hace bastante ruido y preocupa. Hace ruido, pero yo tengo que decir que cuando apareció en los medios y en las redes que había inspectores que discrepaban, fuimos a profundizar y a nosotros no llegó formalmente a primaria ni a la división educación, a la inspección técnica, formalmente ninguna nota, ninguna carta, ninguna sugerencia de que no se sentían así, al contrario. Y desde el cuerpo inspectivo manifiestan que primero que hay estrategias, esto que decimos nosotros de la metodología activa, que todo docente lo tiene incorporado, porque no es nuevo, lo que es nuevo es la universalización y la habilitación para trabajarlo. Pero todos los docentes, desde históricamente, fíjense que yo egresé hace más de 50 años de magisterio y tengo herramientas, he tenido como profesora de formación docente para trabajar competencias. Porque, por ejemplo, en el área que yo trabajo, tanto sexualidad como educación para la salud, mis áreas más específicas e investigación, se trabaja por competencias. Porque ¿a qué se tiende? A modificar prácticas, a obtener prácticas más saludables, a obtener criterios y prácticas de investigación oportunas. Entonces, se explicite o no se explicite, la formación subyace en todos nosotros. Cuando recorremos los centros educativos, tenemos casos concretos de escuelas que están trabajando con esta modalidad. Incluso hay algunas instituciones que trabajan en ese modelo del primer ciclo, que en un momento se llamó GISI porque eran los jardines integrados que tuvo el país, y hay lugares donde se sigue trabajando. Y hay lugares donde, por ejemplo, ya hemos detectado jardines de infantes que lograron un edificio nuevo y tienen alguna aula libre que no está ocupada, donde se concertó que 5 años, en vez de ir a la escuela, que ya tiene muchos alumnos, va a quedar en el propio jardín primer año. ¿Por qué? Porque hay maestros con doble titulación. Ustedes saben que tuvimos un plan 92 de formación docente que el estudiante podía acceder a doble titulación. En esos jardines que tenemos docentes con doble titulación que pueden trabajar tanto en educación inicial como en educación común, surgió la propuesta de implementar allí mismo, en ese centro educativo, el primer año. ¿Y eso en cuántos centros? ¿Cómo se va a implementar? Está empezando. Es una señal un poco rara que siempre los docentes dicen, bueno, ahora terminó el jardín, nos sacamos el guardapolvo, nos ponemos la túnica. Bueno, ¿No va un poco en contra de eso que sea...? No. Si tú recorres el país encontrás muchos directores e inspectores hoy día que tienen esta doble titulación y que realmente... No lo digo por los docentes, sino por los niños, como esa señal, bueno, salgo del jardín, voy a la escuela de los grandes, las típicas cosas que decimos en la familia. Pero también les cuesta a veces dar el paso de ir a la escuela, salir del jardín. E incluso cuando hay escuelas que ya tienen primer año con un grupo importante de matriculados. Entonces, en vez de ir a un grupo que tendría muchos alumnos, nos quedamos en el jardín y tenemos un grupo menos numeroso, donde además se trabaja. Los jardines están siempre asociados a alguna de las escuelas que están cercanas. Trabajan en forma colaborativa. A ver, se explicite o no se explicite, porque hay un trabajo, ustedes saben que desde los jardines visitan las escuelas a donde van a ir sus alumnos. Desde las escuelas de primaria visitan los centros educativos de educación media donde van a egresar sexto. Hay un cuidado, en educación inicial y primaria siempre hay un cuidado porque hay un vínculo afectivo muy importante con el alumno. Pero también en cierta forma uno incluso recuerda, hace mucho, pero como niña, a veces necesitaba esa seguridad de saber qué iba a pasar, ¿no? A dónde voy a ir, con quién voy a estar. Entonces creo que también hay un poco de dudas en eso, con el tema de lo que se plantea con los ciclos, de que ya, por ejemplo, el tema del pasaje o no de grado va a ser cada 2 años y no todos los años. También uno se pregunta, pero bueno, entonces, ¿yo voy a seguir yendo al jardín o voy a pasar a otro edificio escuela? Pero bueno, entonces, el séptimo, octavo y noveno que se agregan, ¿es en la escuela o paso al liceo? Ese tipo también de información que parece que no, pero yo recuerdo como niña, yo iba a mirar a ver cuál era, cuando cambié de tercero a cuarto liceo, lo tuve que ir a mirar, saber que iba a estar ahí. Entonces uno dice, pero ¿y dónde se quedan? ¿Y a dónde van? ¿Y cambian de clase? Y me parece que falta capaz que un poco, y usted quizá lo puede explicar, también sobre ese tema logístico que importa a los padres y a los niños. Creo que es acertado lo que tú manifiestas porque toda transformación implica cambios. Todos los cambios sabemos que en los seres humanos generan ansiedades y generan dificultades, pero esto lo tenemos que transitar todos juntos. Es muy importante el rol que la familia tiene
con la educación de los hijos, acercándose a la escuela, preguntando, interactuando, incluso llevando sugerencias, porque los que mejor conocen a cada sujeto, a cada niño pequeño o más grande, es la familia, porque es donde está todo el tiempo y quien además lo observa durante el mayor lapso de tiempo en su vida cotidiana. Entonces, la familia acá cumple un rol muy importante, la participación, el acercamiento, incluso las sugerencias, porque ustedes saben que hay todo un área que se va a desarrollar en los proyectos de centro, que justamente cada centro lo va a contextualizar según sus necesidades. Y el desarrollo personal es una de las dimensiones que está muy vinculada a los proyectos de centro. El desarrollo personal tiene que ver con aquellos sentires y necesidades que la familia manifieste. Entonces, de repente acá lo que vamos a incentivar es esa participación, esa escucha de la familia, que el centro educativo normalmente lo hace con una escuela abierta, con una escuela que va a recibir de buena manera y no solo de buena manera, sino que necesita recibir las sugerencias de la familia. Por eso acá también el compromiso, acá está el Estado, la gobernanza de la educación, el sistema educativo, pero también está la sociedad civil, organizada y no organizada. Ustedes saben que se han vivido procesos de consulta para la toma de decisiones de la transformación de diversos actores sociales, colectivos, individuales, desde el punto de vista social, cultural, empresarial, político. Los partidos políticos todos tuvieron su espacio. Entonces, en este sentido, creemos que justamente lo que tenemos que incentivar es ese trabajo más colaborativo, más cercano, que la familia no sienta que está invadiendo un espacio que es técnico-pedagógico y que quienes estamos del otro lado no sintamos que la familia no tiene para aportar. Al contrario, ¿los programas ya están cerrados? ¿Ya están terminados para primer ciclo? Los programas sí, se terminaron, ¿Los docentes ya los tienen? Ya está todo en la página web de Codicen, incluso está toda la documentación y todo programa nuevo que implica, primero conocerlo, ir teniendo un acercamiento, pero va a ir teniendo adaptaciones sucesivas. Acá la transformación no empieza y termina en cada documento, sino que son documentos abiertos. Y además, el docente, con su saber, su experticia, su ética profesional, va a poder llevar ese programa a las necesidades que ese grupo tenga. ¿Es por ese trabajo que hay que hacer que no se empiezan las clases el 1 de marzo, como siempre es el objetivo, claro, y empieza una semana más tarde? Es una de las razones que desde el 22 de febrero hasta el 6 se tenga ese periodo para dialogar, para trabajar en grupo, discutir, debatir, porque el colectivo docente necesita debatir. ¿Pero hay margen de cambio entonces? Porque pareciera que no. ¿Cómo que hay margen de cambio? Debatir, discutir, que ese programa ya está cerrado, ya está... Pero ustedes saben que todo programa está escrito, pero la implementación en el aula se acuerda con el equipo directivo. Los inspectores van a tener una gran tarea e importancia en su gestión, porque van a ser quienes van a liderar las políticas, las líneas de orientación de cómo se lleva adelante. Por ejemplo, tenemos una escuela de verano en este momento, la 302, cuyo proyecto está centrado en la oralidad. ¿Por qué? Porque la directora durante el año y el equipo docente percibieron que hay una debilidad en el manejo de la oralidad de los alumnos. Bueno, probablemente, así como el proyecto de escuelas de verano está centrado allí, cuando se reúnan a partir del 22 de febrero, van a empezar a trabajar qué avances tuvieron a través de la estrategia escuela de verano y cómo van a fortalecer el año. Ustedes tengan claro que los proyectos se generan y se contextualizan en cada centro. Un mismo tema, y yo diría incluso un mismo plan de clase, como decíamos antiguamente los maestros que veníamos, ¿no? El objetivo, las actividades, la evaluación, se modifica de acuerdo a la idoneidad y a la motivación del docente, pero también al contexto. No es lo mismo trabajar, ayer visitamos la escuela 16 en Palermo, ahora vamos a ir a la 302 en Camino Silva Instrucciones, barrios totalmente distintos. Un mismo proyecto puede ser contextualizado. Y Javier, creo que esta palabra 30 segundos porque ya tenemos que cerrar, bien, pero no quiero dejar de preguntarle. La evaluación a partir de este año, que va a ser distinta, con juicios, cambia la escala, para que los padres sepan qué van a recibir en los típicos carnet trimestrales que se recibe actualmente, qué va a cambiar, ¿no? ¿Va a haber nota? ¿Va a haber un juicio? En primaria está dialogando sobre cómo se va a presentar el boletín todo el colectivo de inspectores. Pero sí lo va a haber, va a haber un boletín. Sí, claro. Va a haber y va a haber información al Y va a seguir siendo trimestral.
veremos si es trimestral o bimensual. En primaria Bien. todavía eso está para resolverse. Pero el padre va a recibir su boletín, su información, con una escala diferente, porque es del 1 al 10, diciendo, bueno, está en condiciones, tiene el nivel óptimo, tiene el nivel medio, alcance, vieron cómo están los 5 niveles de puntajes que se traducen en juicios que tienen que ver, no juicios determinantes, sino sobre todo en, a ver cómo lo explico para la población en general, en definiciones del docente de qué alcances ha tenido, qué desempeño tiene ese alumno y qué debilidades quedan aún para fortalecer. Cosa de que en cada instancia de entrega del boletín sea de retroalimentación, no sea de juicio en el sentido de juzgar, sino una evaluación como mirada, como proceso, ¿no? Está en este punto. Deberá profundizarse el área de matemática en esta clase con este niño. En otro será el área de lengua. En otro será todo lo que tiene que ver con el autocontrol, las emociones y sentimientos de cada uno. Creo que acá hay un desafío muy importante, que es el desafío cotidiano de todo docente en su aula. Cuando comienza el año, allí conocemos a nuestro grupo. Allí podemos individualizar a cada uno y luego generar propuestas de trabajos colectivos. Entonces, el desafío cotidiano está acentuado, es verdad, está acentuado porque hay algunos documentos que marcan orientaciones diferentes, pero incluso el diseño por competencias, como también trabaja contenidos, porque cada programa tiene sus contenidos y tiene sus niveles de aprendizaje necesarios para ir tomando definiciones en el aula. Bien. Creo que acá apelamos a la motivación, a la experticia y al marco ético que la profesionalidad del docente. Ustedes saben que en primaria todo docente es titulado, todo profesional que ingresa al organismo tiene su titulación y eso da garantías a las familias. Nos tenemos que despedir, pero quería comentar que el móvil de Arriba Gente también va para la Escuela 302 para ver cómo están trabajando en la escuela de verano. Muchas gracias por Fabeiro. acompañarnos, Gracias. porque es importante informar a la población. Muchas gracias a cuidarse del sol. Cerramos por aquí, son las 9 de la mañana, 19 minutos.